otra manera, que nos dio, digamos, una altura de miras para poder estar justamente en una posición en la que la Comisión pudiera atender de manera eficiente y eficaz su tarea. Tenemos entonces que restablecer la confianza y la credibilidad, primero en los peticionarios. Lo primero que hay que hacer es reforzar la credibilidad y la confianza de las y los ciudadanos que van a la comisión, pero también, como ya lo dije, con los consejeros y las consejeras, pero también con las organizaciones de la sociedad civil. Hoy la comisión cuenta con un diagnóstico que la primera vez que se hizo fue en 2008 y 2009, y que en 2006 tuvo una actualización. Esos son instrumentos muy importantes que podemos retomar para trabajar con las organizaciones de la sociedad civil en las distintas agendas. ¿Por qué son importantes esos documentos? Porque son documentos que hablan de los obstáculos y de las condiciones de imposibilidad de tener una vigencia de derechos humanos en la ciudad. Están, me parece, minusvalorados esos documentos que me parece que serían una carta de navegación importante para retomar los temas con las organizaciones de la sociedad civil. Tenemos que acercar nuevamente a las organizaciones de la sociedad civil a la comisión. Este es como punto 2, restablecer la confianza y la credibilidad. Como punto 3, una cosa muy importante que tenemos que hacer en la comisión es revisar y redefinir el trabajo de esta comisión. Tenemos que revisar qué está pasando internamente, qué pasó con los programas que establecimos, qué pasó con el fortalecimiento institucional que se basó en el servicio civil de carrera, que le daba estabilidad a los trabajadores. Hay que revisar la política laboral de la comisión, que me parece muy importante. En fin, hay que crear un nuevo ambiente de trabajo para que las personas que trabajan en esta institución pues den su mejor esfuerzo, que estén, digamos, que tengan un entorno que les permita atender de mejor manera a las peticionarias y a los peticionarios. Por eso es muy importante hacer evaluaciones, hacer diagnósticos por cada una de las áreas. Hay que revisar qué está pasando con la atención en las visitadurías, hay que revisar qué está pasando en el tema de promoción de los derechos humanos, que también fue un tema en su momento muy importante que atendió la comisión. Creamos una estrategia educativa que atendía a niñas y a niños, pero también atendía la capacitación a servidores públicos, justamente para ir evitando la repetición de los derechos humanos. Eso está abandonado, a mi modo de ver, por los diagnósticos y los datos que tengo. No hay claramente hoy en día una estrategia de capacitación y formación en derechos humanos. La comisión tiene un espacio que se llama la Casa del Árbol, y ese espacio, cuando tuvimos la oportunidad de comprar el edificio gracias a las extensiones presupuestales que dio la Asamblea en su momento, pudimos establecer un espacio muy importante para atender a las niñas y a los niños. Ese espacio me parece que hay que revalorarlo y hay que darle un nuevo significado a esta estrategia para trabajar con niñas y niños en educación formal y en no formal. Tenemos que ir a las escuelas, tenemos que trabajar con la Secretaría de Educación Pública de la ciudad. En fin, hay muchas cosas que me parece que tenemos que revisar en el trabajo de la comisión. Como punto número 4… Perdón, si pudiéramos ir así en conclusión de este primero. 2 más. Para pasar a claro que sí. La otra sección. No me voy a extender más. El objetivo número 4 es fortalecer la institucionalidad de la comisión. Y el punto número 5, que me parece que es el más importante, porque todo lo anterior que acabo yo de mencionar tiene que ver con una revisión interna y con una nueva planeación y estrategia de trabajo. El punto número 5 tiene que ver con colocar a la comisión como una institución que coordine una política de derechos humanos en la ciudad. Esta institución tiene que ser aquella institución que articula y coordina una política, no estoy hablando del programa de derechos humanos, estoy hablando de un paso más allá, una política integral
de derechos humanos, en donde estén trabajando tanto, no solo la comisión, sino las autoridades y por supuesto también las alcaldías en esta, digamos, en este marco constitucional que no debemos hacer a un lado. Termino, muchísimas gracias, estoy a sus órdenes. Gracias, Luis Javier Vaquero. Pues pasamos a la sesión de preguntas. En uso de la palabra la diputada Beatriz Adrián Olivares. Muchas gracias, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias. Al recinto de la Asamblea Legislativa. Escuché con atención su exposición. En algún momento usted dijo que lo mejor de la comisión es no atender las cosas urgentes, sino ir resolviendo previo, programándose y generando programas de atención. Yo voy a preguntarle sobre 3 sectores de la sociedad en cuanto a materia de derechos humanos y qué tendría que hacer la comisión para atender, para hacer conocer sus derechos humanos de estos sectores. El primero, por supuesto, es el tema de jóvenes en la Ciudad de México. Después del día 19 de septiembre se ha revalorizado en esta ciudad la participación activa en la vida pública y política de los jóvenes. Pero en materia de derechos humanos es el sector que menos atención tiene en materia de derechos humanos, que más, incluso más quejas tiene, además del sector de las mujeres, pero los jóvenes son un sector que pareciera que continuamente tienen que enfrentarse a este tema. Ese es uno. En segundo lugar, por supuesto que en esta ciudad hemos intentado porque como usted también lo dijo, no es solo la responsabilidad de la Comisión de Derechos Humanos y gran parte de tareas tiene la Asamblea Legislativa. Hemos estado trabajando durante estos 2 años en la materia de qué hacemos, cómo trabajamos y cómo soportamos aún más el protocolo de atención a personas en situación de calle. ¿Qué tendría que hacer la Comisión de Derechos Humanos? Y por último, por supuesto, está el tema con los y las periodistas, particularmente en otros estados de la República han sido mucho más marcados los problemas con este sector. En la ciudad existe el mecanismo, se está trabajando en el mecanismo de atención. ¿Cuál sería la labor de la Comisión de Derechos Humanos en esta materia? Es cuanto, diputado presidente. Gracias por sus respuestas. Muchas gracias. Gracias, diputada. La diputada Mariana Moguel Robles. Buenas tardes, bienvenido. Hola, gracias. Iré directo a las preguntas. En su diagnóstico, incluido en el plan de trabajo, usted nos comenta que las cifras registradas en la comisión demuestran que en el ámbito de procuración de justicia existe un alto número de violaciones a los derechos humanos cometidas por las autoridades de la Procuraduría capitalina. Así es. Lo que lleva o puede llevar en muchas ocasiones a una doble victimización a quienes acuden a denunciar algún delito o agravio cometido en contra de la persona denunciante o de sus defendidos. La pregunta es qué tipo de factores institucionales, políticos, legales, sociales considera que explican qué es lo que está pasando en esta situación crítica que nos describe y cómo usted está planeando llevar a cabo un reforzamiento institucional y qué acciones prioritarias realizaría en sus primeros 100 días para garantizar un acceso efectivo y equitativo en la Procuración de Justicia. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada. Diputada Rebeca Peralta León. Buenas tardes a todos, Buenas a todas, tardes. bienvenido. Gracias. Voy a hacer nada más una pregunta. Ya usted hablaba sobre el tema del sistema penitenciario. Sí. Sí, es importante. Me da gusto escuchar que el trabajo no nada más es de una persona, sino de todos y todas, desde los que están como internos, internas, del gobierno, de la comisión y por supuesto de los legisladores. ¿Qué acciones o estrategias tomaría usted con las personas privadas de su libertad si resultara ganadora en este proceso para seguir garantizando el respeto y apego a los derechos humanos de las y los internos en los centros de readaptación
digo en general, digo hoy ha habido un avance porque tenemos ya, como hace no muchos años, hoy sí hay un padrón de cuántos adultos mayores hay, cuántas personas con discapacidad, la comunidad LGBTI, creo que sí ha habido un avance, nos falta mucho por hacer, pero repito, es un tema de todos y todas. Y en lo particular, en el tema de las personas que se encuentran en Cebarepsi, se critica también mucho a las autoridades, pero repito y enfoco el tema que es de todos y todas. Las personas que están en Cebarepsi tienen problemas, pues la mayoría de algún tipo de problemas mentales, y no le toca, creo, nada más al gobierno, sino también a los familiares. ¿Qué tenemos que hacer? Porque en muchas ocasiones los familiares dicen, qué bueno que está adentro porque están seguros, pero mucha de la población dice, no, los maltratan, y creo que sí hay un avance porque salen recuperados y no nos vamos tan lejos. El señor de hace pocos días que aventó a una persona adulta mayor del metro, él ya tenía 4 veces que había estado en reclusión, en Cebarepsi terminaba por mandarlo a Cebarepsi, hoy nuevamente estuvo hace pocos días, hoy ya está en libertad, pero ¿qué haría usted desde la Comisión de Derechos Humanos con todas estas personas? No es el único, son por lo menos 200 personas que están en la misma situación. ¿Qué haría usted? ¿Qué haríamos todos y todas? Pero en el tema de la Comisión de Derechos Humanos, ¿es cuánto? Gracias. Gracias. Diputada Citlali Hernández Mora. Bueno, primero, bienvenido, muchas gracias. Ahondar un poco en algo que me parece que es importante que usted habló sobre temas que quizás en la administración donde usted estuvo no fueron temas tan latentes o quizás no hubo tantas quejas al respecto, que es este crecimiento voraz que ha habido en la ciudad, ¿no? Entiéndase un desarrollo urbano desequilibrado, sostenido por la corrupción, pero también hay un tema que es el agua. Se sabe que en los últimos meses varios grupos vecinales han ingresado quejas a la comisión por planteamientos muy concretos. No solo es la falta de agua, sino el uso que le dan las autoridades delegacionales en muchas demarcaciones, en que entregan las pipas de manera, digamos, velada, algunos sí les entregan agua, etcétera. Entonces, me parece que hay planteamientos concretos hoy en la comisión de quejas de grupos vecinales que tratan de recurrir a la comisión para darle cauce a su queja, para darle cauce a una demanda legítima. En ese tema, en el tema del derecho a la ciudad, ¿cómo, en caso de que usted quedara al frente de la comisión, cómo podría empezar a abordar o cómo podría acelerar la intervención de la comisión en estos temas, en temas de verdad que son muy constantes cada vez más en la ciudad? Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la libertad de expresión, que me parece que es muy importante. Nosotros sostenemos que hoy hay todavía varios jóvenes que están encarcelados a raíz de las detenciones arbitrarias que hubo en los últimos años, y ha habido, me parece que un retroceso en ese sentido, ¿no? Es real que también tienen que equilibrarse derechos entre la libre manifestación y el libre tránsito, por ejemplo, pero sí creo que esta ciudad tiene que seguir fortaleciendo esos derechos, el derecho a la manifestación, por ejemplo. Hoy la comisión, la actual comisión, me parece que no ha estado a la altura de esas demandas. Entonces, ¿cuál es el planteamiento que usted tendría al respecto en una ciudad que seguro seguirá contando con marchas, con manifestaciones, donde la juventud ha sido criminalizada en los últimos años? ¿Es cuánto, diputado? Diputado Jorge Romero Herrera. Muchas gracias. Antes que nada, bienvenido, don Luis Javier. Gracias. Yo quisiera hacerle 2 preguntas. Una, ¿cuál cree que usted podría lograr como diferencia, por ser usted, si lo fuera, el próximo titular de la comisión, con respecto a la fortaleza que pudiera dársele a las recomendaciones que la comisión da? Es decir, todos sabemos que lamentablemente muchas autoridades pueden considerar una recomendación con mucho peso o no darle ningún peso. Ese es lamentablemente el marco jurídico al día de hoy. Y algunos dijeran la esencia de las comisiones de derechos humanos, que eso no debe cambiar. Eso es lo que al final
independientemente de cualquier opinión, es lo que existe el día de hoy, llegar hasta una recomendación. ¿Cuál cree que sería el elemento que usted, por ser usted, le daría a la comisión para que las recomendaciones, sin dejar de serlo, sí tuvieran más peso? Y dos, la pregunta que le he hecho a todos, ¿cuáles son los que usted considera aciertos de la actual titularidad y cuáles son los que usted, independientemente de los que ya mencionó, si pudiera sintetizarlos, los que usted cree que son los aciertos y los desaciertos, no en un lapso de todos los años que lleva la comisión, sino de la actual titularidad? Por sus respuestas. Muchas gracias, don Luis. Gracias. Gracias, diputado. Pues adelante, escuchamos sus respuestas. Bueno, son preguntas muy interesantes, me parece todas ellas que apuntan a seguir revisando las causas, los problemas que tenemos en la ciudad. Quisiera yo empezar con la diputada Beatriz Olivares. Efectivamente, los jóvenes son uno de los grupos más vulnerabilizados en la ciudad. Son personas que ni son niños, ¿no? Y no tienen las condiciones que tienen los niños, que también es otro grupo del que hay que hablar, pero tampoco son adultos. Y entonces tienen el problema de que muchos de ellos a lo mejor ni siquiera tienen 18 años y entonces jurídicamente no se les considera como ciudadanos. Entonces, eso vuelve, digamos, un problema, la atención que tiene que ver con los derechos humanos de los jóvenes. Yo, después de estar en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, fui el director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica en el IFE o INE. Y una de las cosas que trabajamos con los jóvenes en un programa que establecimos con Incide Social, una organización que ha seguido inclusive los trabajos de esta legislatura y de este proceso, y junto con el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas establecimos un trabajo con jóvenes que tenía que ver con la formación de líderes comunitarios. Me parece a mí que tenemos que hablar con el lenguaje de los jóvenes, tenemos que acercarnos con el lenguaje de los jóvenes, tenemos que atender sus problemáticas específicas de los jóvenes, pero también tenemos que utilizar los medios de comunicación con los que los jóvenes están ahora comunicando, con los que están interactuando. Hay todo un trabajo que hacer con los jóvenes, pero a partir de eso, a partir de sus códigos, a partir de sus problemáticas y a partir de sus maneras de comunicarse. Creo que es importante lo que usted mencionó. Hoy los jóvenes están ahí la prueba y las jóvenes de esta ciudad dieron la cara por la ciudad. Tenemos una deuda con esta juventud y tenemos que generar condiciones para el respeto de sus derechos humanos. En términos de educación, en términos de un desarrollo social sano, ¿no? Y un desarrollo que tenga que ver con mejorar el entorno en el que se están desenvolviendo. Entonces, yo trabajaría con estas consideraciones en una política específica para jóvenes, viendo los resultados positivos que nos arrojó el trabajo de educación cívica que tiene que ver con los derechos, con los jóvenes desde el Instituto Nacional Electoral. Por supuesto, no es lo mismo los jóvenes de un lugar de la ciudad, en Las Lomas o en Polanco, a los jóvenes que trabajan o que viven o que van a la escuela en otras comunidades como Milpalta o como Iztapalapa, en fin. Hay que hacer también una diferenciación de esas necesidades específicas por cada grupo de jóvenes que tenemos en la ciudad. Sus necesidades son distintas. También hay que hacernos cargo de eso. Y la construcción de estrategias tiene que ver con tomar en cuenta esas condiciones. Voy a lo siguiente, niños y niñas de la calle, que también hay jóvenes, que muchos de ellos ya nacieron en la calle. Tenemos generaciones que hoy sus papás fueron niños de la calle. Y aquí quiero yo resaltar el trabajo que se ha hecho desde las organizaciones de la sociedad civil. Me parece que las autoridades, uno de los grandes pendientes que tiene es atender a la población de los jóvenes en la calle. Si no fuera por organizaciones civiles que hoy trabajan por los jóvenes, estarían en peores condiciones.
quiero resaltar ese trabajo, pero no es solo trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, es tarea sustantiva de las autoridades hacerse cargo de las condiciones en las que están viviendo las y los niños de la calle. Hay una criminalización, como decía la diputada, en relación al tema de los chavos y de las chavas en la calle. Cuando yo estuve en la comisión tuvimos quejas porque criminalizaban los policías a esos muchachos, cuando la ciudad no les da condiciones de viabilidad, de una calidad mínima de vida. Entonces tenemos todos una tarea sustantiva en atender los problemas de la situación de los niños y de las niñas de la calle. Por supuesto, será un tema sustantivo en la comisión, si es que tengo la oportunidad de servir desde esta institución. Y los periodistas, claro, los periodistas son uno de los gremios en términos de oficio, de profesión, más atacados en esta administración, en este sexenio. Llevamos 11 periodistas muertos en el país. Y hay muchas dimensiones en sus violaciones. Esa es la peor, perder la vida por hacer un trabajo. Me parece que estamos en una grave crisis de derechos humanos en términos de libertad de expresión en este país. Y no pasa nada, no hacemos nada. El gobierno federal, porque estas personas que han perdido la vida, no cuentan ni con mecanismos federales, ni con mecanismos legales, locales, para atender una mínima seguridad de lo que están haciendo en la calle. Hay una grave situación que atenta no solamente contra el oficio, atenta contra la vida de las personas. Necesariamente hay que sentarse a hacer una agenda de trabajo con los periodistas en el país, pero también en esta ciudad. Porque se dio algún caso, el tema de Narvarte, que por supuesto se atendió un poquito tarde por parte de las instituciones y de la comisión misma, el tema de la muerte del fotoreportero en Narvarte, pero más allá de este extremo en términos de violaciones a derechos humanos, sí hay un ejercicio muy limitado, porque hay censura, porque hay intereses, porque hay una serie de cosas que limitan la tarea de los periodistas. La Comisión de Derechos Humanos, en su modelo de gestión, creó una relatoría para atender los problemas de los periodistas. Hay que revisar qué se está haciendo hoy en día y hay que revalorar también el trabajo de esa relatoría para atender específicamente los problemas que tienen las y los periodistas en esta ciudad. Entonces yo, por supuesto, estaría en mi agenda de trabajo prioritaria. Y creo que ya, terminé con usted. Bueno, la diputada Moguel, muchas gracias por su pregunta. Pues es un trabajo de procuración de justicia, es una tarea que realmente muy compleja de medir, es muy compleja de asir, de revisar, aunque tengamos las causas que están generando las violaciones a derechos humanos. No entendemos por qué se siguen presentando, por más, que han hecho instituciones como la Comisión de Derechos Humanos, por qué año con año es la autoridad, la procuración, sobre todo la Procuraduría de la Ciudad, la más señalada por parte de la Comisión. Tiene que ver con el uso de la fuerza, tiene que ver con la seguridad personal, tiene que ver con la protección que tienen las personas a la hora de transitar, pero también a la hora de acudir a esta institución para hacerse justicia. Una de las cosas que nosotros hemos medido, quiero decirles que en mi trabajo que desarrollé en el Instituto Nacional Electoral, coordiné junto con el Colegio de México un informe para medir la calidad de la ciudadanía en México. Es un informe país para medir la calidad de la ciudadanía. Y esa medición la hicimos a partir de cómo la gente se acercaba a las instituciones. Uno de los aspectos tenía que ver con eso.
Y una de las cosas que observamos, más allá de estas violaciones concretas en términos de afectar la seguridad personal de las personas, tiene que ver con un gran descrédito que tiene la institución, porque justamente hay una violación a sus derechos cuando la persona que acude a este Ministerio Público o a esa fiscalía a la que acude y no resulta beneficiada en términos de sus derechos, pues lo que está haciendo la autoridad es revictimizar, justamente como lo he planteado. Me parece a mí que lo que tenemos que hacer con la Procuraduría es establecer protocolos y estrategias de formación y capacitación en derechos humanos a los agentes que son aquellas personas que han estado sistemáticamente violando los derechos humanos. Si ya tenemos el diagnóstico, pues tenemos que atacar esos problemas, tenemos que revisar qué es lo que está pasando cuando un agente de la Procuraduría viola derechos humanos. Entonces, es un trabajo que me parece que se ha ido un poco abandonando, el tema de esta capacitación y el tema de fijar ciertos protocolos para que no haya esta violación a los derechos de las personas. Es un tema, el tema de la justicia, no solamente en esta ciudad, en este país, de los más olvidados. Esperemos que nuestras nuevas leyes, nuestra nueva fiscalía, que ha estado, por cierto, en estos días muy sonado el tema, vaya generando también condiciones estructurales distintas en donde haya una fiscalía autónoma y que eso permita tener una estructura organizativa que también genere nuevas maneras de acercarnos a las y a los ciudadanos. Ojalá que eso vaya avanzando y estaríamos muy pendientes para ello. Muchas gracias. Bueno, acciones con la diputada Peralta, muchas gracias por su pregunta. Las acciones y las estrategias para las personas privadas de la libertad. Bueno, yo comentaba que una de las cuestiones más atendidas como fenómeno multicultural de violación a derechos humanos fue el sistema penitenciario en la ciudad. Hablaba de las mesas de trabajo y hablaba de los informes especiales. Casi cada año hacíamos un informe especial de lo que estaba pasando en los centros de reclusión. Yo revitalizaría esos informes, yo revitalizaría esas mesas de trabajo y ese contacto directo con las autoridades, no solamente del sistema penitenciario, sino las autoridades que involucran el fenómeno, que tienen que ver con la salud inclusive de las personas. Usted hablaba ahorita de las personas del Cebarepsi, que también, bueno, si las personas que están recluidas en los reclusorios de la ciudad, hay una serie de instituciones también que me parece sufren todavía más violación a sus derechos. Y entonces habría que también dimensionar de manera muy puntual y precisa las causas que están provocando esa violación a esos derechos humanos. Por supuesto, tomando en cuenta la condición en la que estas personas están padeciendo estas violaciones. Entonces, evidentemente, con cada autoridad hay que sentarse para diagnosticar de manera precisa estas problemáticas. Y entonces, el trabajo de la comisión se vuelve sustantivo en recoger lo que está sucediendo para poder proponer estrategias de atención a estos derechos. Creo que es muy importante también que hay que atender otros temas que están afectando la problemática, regresando al tema de los reclusorios, que tiene que ver con la política penal. Cuando estuvimos nosotros en la gestión del maestro Álvarez y Casa, lo que sucedió fue que hubo un cambio en el Código Penal y cualquier robo era un robo grave y entonces merecía la pena privativa de la libertad. Hubo una discusión enorme cuando sacaron esta reforma, porque lo que justamente logró esta reforma fue hacer que creciera de manera exponencial la capacidad de los reclusorios. Y hoy tenemos personas que duermen, 60 o 70 personas que duermen en una celda para 6 personas. Eso es de una condición totalmente inhumana. Y tenemos muchas cuestiones que tenemos que atender. Estoy poniendo solo algún ejemplo, pero creo que no debemos olvidar a las personas que están
en reclusión, y tenemos que ver el fenómeno en su integralidad, con también la integralidad de atención de las instituciones que tienen que hacerse cargo de esos problemas, ¿no? Creo que, no sé si... Bueno, muchas gracias por la pregunta. Después vamos con la diputada Hernández. Muchas gracias. Bueno, yo creo que lo que se está planteando aquí tiene que ver con los temas emergentes a los que yo me refería. Tenemos, digamos, casos de violación tradicionales, por decirlo de alguna manera, pero también hay casos emergentes que no se han atendido, y que no se han atendido ni por esta ni por otras administraciones de manera correcta, porque no se ha dimensionado, me parece, en su justo tamaño el problema. Porque esta ciudad, de verdad, un amigo que vive en otro estado de la República me dicen, ¿cómo es posible que las personas puedan vivir en esta ciudad? La cantidad de personas que viven en esta ciudad, es un milagro esta ciudad. Y es un milagro porque tiene que dar justamente los elementos para que haya esta posibilidad de tener una calidad de vida mínima. Pero por supuesto eso tiene límites, esta ciudad tiene límites y hay que hacernos cargo de eso. Por eso el tema de los derechos humanos y de la seguridad humana se vuelve fundamental, porque tenemos que generar condiciones mínimas de calidad de vida. El tema del desarrollo humano es un tema sustantivo en términos de derechos humanos. Y por eso tenemos que atender el problema del agua y el problema de lo que yo decía como un tema emergente, que es el tema de la urbanización de la ciudad. ¿Podemos seguir haciendo más y más edificios? ¿Cuándo se nos va a acabar el agua? Bueno, hay que atender eso y hay que poner el problema y hay que atenderlo. Y hay que decir hasta aquí, porque no puede ser que sigamos en esta lógica donde pues vamos a seguir haciendo edificios hasta que entonces el destino nos alcance. No podemos estar en una lógica en este sentido. Así que creo que es un tema, como ya lo dije, que debe ser atendido por la Comisión de manera decidida e inmediata. El tema de la calidad del aire es otro tema que también se ha ido soslayando. En la administración en la que yo trabajé, hicimos un informe sobre la calidad del aire. Y cada año o cada 2 años vemos que estamos siempre en los límites de la contaminación, y entonces tenemos que estar haciendo emergentemente estrategias para dejar de circular. Pero bueno, el problema no se va a resolver así. El problema se tiene que atender de manera estructural y de manera profunda. Entonces yo creo que sí son temas que me parece, y yo agradezco la retroalimentación, que son fundamentales en el trabajo de la nueva institucionalidad, ¿no?, que necesita esta ciudad en términos de derechos humanos. Acompaño esta idea. Y bueno, la libertad de expresión, como ya lo dije, sí es un tema que tenemos que atender. En esta ciudad, otra característica que se da es que muchos de los temas que no son de la ciudad se dirimen en la ciudad. Y eso complica más la tarea de las autoridades de esta ciudad, porque nos tenemos que hacer cargo de esa conflictividad, de lo que confronta a las personas que vienen a manifestarse a una autoridad federal. Y tenemos que administrar esos conflictos también. Y tenemos que hacernos cargo de esos conflictos. Bueno, el tema de la libertad de expresión, ¿por qué digo esto? Porque justamente la libertad de expresión y la libertad de manifestación pues ha causado muchos problemas en la ciudad y ha generado un encuentro, una colisión de derechos de unas personas que quieren transitar, de unas personas que quieren vender, ¿no?, de tener comercios, y que se ven afectados muchas veces por la libertad de manifestación. Bueno, lo que hay que hacer ahí es justamente establecer mecanismos que no limiten ni el derecho de unos ni el derecho de otros, y eso hay que construir esa estrategia,
y hay que hablar con las autoridades y hay que hablar con los manifestantes y hay una serie de actividades y tareas que hay que hacer para que estos derechos no estén confrontados. Así que creo que es un tema que también debemos atender. Tiene que haber un equilibrio de derechos, como bien lo menciona la diputada. Estoy de acuerdo con eso. Y contestándole al diputado Romero, muchas gracias por sus preguntas. El modelo al que he estado haciendo alusión tenía un trabajo que era el de seguimiento de recomendaciones. Había un área especial y específica que lo que hacía era dar seguimiento a una autoridad cuando había aceptado una recomendación. Creo que hay que revalorar ese trabajo, pero también creo que tenemos que hacernos cargo de que si vamos perdiendo autonomía, si vamos perdiendo autoridad moral frente a las autoridades, las recomendaciones o los informes o los oficios que la comisión envíe, pues no va a ser, digamos, ningún tema importante a atender por parte de las autoridades. Cuando yo hablaba del fortalecimiento institucional, también hablaba de eso, de su autonomía, pero también de su autoridad moral frente a la autoridad. Lo que creo que ha sucedido es que se ha ido, digamos, soslayando, se ha ido perdiendo el respeto al trabajo de la comisión. Me preguntabas en la segunda, me preguntaba en la segunda de las preguntas, una de las cosas que creo que no se han hecho bien es justamente atender un modelo de atención de la queja que para nosotros fue siempre un proceso. Entra la queja, la trabaja una visitaduría en una investigación y no termina el trabajo de defensa y protección hasta que no haya una emisión y una aceptación cumplida por parte de la autoridad. Lo que yo haría es justamente revalorar ese proceso, esa petición que hacen las personas cuando son violentadas en sus derechos y justamente ir ganando esta autoridad moral frente a las autoridades. Una cosa que contempla la ley también es que la Asamblea puede llamar a las autoridades que no han cumplido las recomendaciones que se han aceptado. Y creo que también hay que retomar esta parte. Hay que tomar en cuenta todas las posibilidades y los dientes que nos dé la ley. Claro que ha sido muy discutido también que las comisiones no tenemos dientes, como no son vinculantes hasta que se aceptan las recomendaciones, no tenemos manera de obligar a las autoridades a cumplir con esa recomendación. Lo que yo propondría es revitalizar esta área, pero también reforzar el trabajo de defensa y protección para que la autoridad realmente vea que lo que está señalando la institución protectora de derechos humanos realmente está violando los derechos de las y los ciudadanos. Reforzando eso y reforzando el área de seguimiento y, por supuesto, dialogando con los diputados y las diputadas para que haya también esta posibilidad de apoyo y colaboración en términos de llamar a cuentas a las personas que no han hecho o no han cumplido con las recomendaciones. Eso es lo que yo haría. Dos aciertos de esta administración que todavía está en funciones. Me parece que un acierto fue haber actualizado el programa y el diagnóstico de derechos humanos. Creo que es una herramienta sustantiva con la que yo trabajaría de ser favorecido en esta tarea de coordinar los trabajos de la comisión. Me parece que no podemos dejar de lado porque además es, como les decía yo, una herramienta para trabajar con las organizaciones de la sociedad civil, que lo haría, por supuesto, de manera prioritaria. La otra, me parece que en términos de libertad de expresión se han hecho cosas importantes. Tal vez habría que seguir trabajando el tema, pero creo que el tema de la libertad de expresión se ha ido atendiendo de manera correcta en esta administración. Y bueno, hay muchas cosas que están vertidas en mi propuesta de trabajo
que tiene que ver con muchos problemas que tienen al interior en términos de política laboral, en términos de la calidad de la investigación por las visitadurías. También creo que es muy importante poner en la mesa la gran rotación que ha habido en las visitadurías. Eso lo que está ocasionando es que pues, esta rotación, pues, que no haya una atención adecuada de los asuntos, porque si estamos viviendo estos cambios y estas rotaciones, pues lo que está sucediendo es que los expedientes, además de no atenderse de manera correcta, pues pasa el tiempo y no le damos atención a las personas que son las que están esperando una respuesta de la comisión. Creo que también eso hay que revisarlo. Y por supuesto, el tema creo que también se ha abandonado, es la fortaleza que nos da un servicio civil de carrera, que está comprobado en cualquier institución. Las bondades, y yo que trabajé en el Instituto Nacional Electoral, pues he visto las bondades de un sistema de civil de carrera que permite profesionalizar, preparar bien a las personas para atender mejor, pero también dar estabilidad laboral a las personas que trabajan en una institución. Con esto termino, creo que no me faltó nadie. Muchísimas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias, Luis Javier Vaquero Ochoa, por esta su presentación. Solo le pediríamos si nos acompaña al presidio para poder tomar la foto testimonial. Perdón. Agotó todo su tiempo. Solo 2 minutos. Le pediríamos nada más brevedad en su conclusión. Por supuesto que sí, muchas gracias. Y agradezco mucho la presencia de las organizaciones, muchas gracias. Y también agradezco mucho que me hayan escuchado. Y también yo quisiera en este mensaje final decirles que por mi experiencia de vida, por mi compromiso profesional, si soy beneficiado por esta asamblea para ser escogido, no tenga la menor duda que empeñaré toda mi voluntad y toda mi trayectoria profesional en este tema para la ciudad. Muchísimas gracias. Creo que la institución, que es esta Comisión de Derechos Humanos, tiene que ser una institución que ayude a reconstruir la confianza en las instituciones. Creo que una de las cosas que estamos viviendo hoy en día pasa por la, falta de confianza y credibilidad de las instituciones, y la institución que yo quisiera impulsar sería un aliado en construir una nueva relación entre las autoridades y las ciudadanas y los ciudadanos de esta capital. Muchísimas gracias, bueno, ex capital, esta Ciudad de México. Muchas gracias por su atención. Gracias. Pasa el favor. Ay, la foto. Ahí, por favor. Ah, bueno, no sé qué voy a decir. ¿Qué tal? Por favor, si nos acompaña. Sí, por favor. Perfecto. Gracias. Ya desde el lunes. Ay, mira. Órale. Voy al baño, chicos. ¿Me dan permiso? Ya sé que es cada. Pues ya sabes, ya me conoces, ¿para qué me invitan?
Muy buenas tardes. María Olga Noriega Sáenz, por su llegada y para poder conocer de sus propuestas rumbo a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Contamos con la participación, la asistencia de diversas organizaciones civiles que además forman parte del comité ciudadano que ha de emitir sus opiniones al respecto. Están los integrantes de esta comisión, el diputado Jorge Romero Herrera, la diputada Rebeca Peralta León, la diputada Beatriz Adrián Olivar Espinal, la diputada Citlali Hernández Mora y obviamente se incorpora la diputada Mariana Moguel y un servidor. Y bueno, sin más preámbulos, nada más le digo las normas, contaremos con su presentación hasta por 15 minutos, después vendrá una ronda de preguntas y obviamente de respuestas y al final contaremos con sus conclusiones y mensaje que usted desee opinar. Pues adelante, sin más preámbulos. Muchísimas gracias. Distinguidas diputadas, distinguidos diputados de esta honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, distinguidos integrantes de las organizaciones de la sociedad civil aquí representadas, señoras y señores, es para mí un honor y un privilegio encontrarme con ustedes esta tarde para efectos de compartirles mis reflexiones sobre la situación de los derechos humanos en la Ciudad de México y en particular sobre las propuestas de trabajo que llevaría a cabo en caso de contar con su voto de confianza para encabezar la Comisión de Derechos Humanos de esta ciudad capital. Antes de entrar a la materia que nos ocupa, desde un punto de vista técnico, permítanme dirigirme a ustedes de manera más personal, para compartirles los anhelos que subyacen esa inspiración y que me han llevado a dedicarme a la defensa de los derechos humanos. Se ha dicho que infancia es destino, y la mía no ha sido la excepción, pues desde etapa temprana he estado vinculada a casos de afectación de los derechos humanos, sea por haberme criado con mi madre, quien a lo largo de 50 años ha sido profesora investigadora en Historia del Arte de la UNAM, o en segunda etapa, bajo el cobijo de una familia italiana en Roma. En el primero de los casos, tuvimos la desgracia de perder a mi hermano José en un accidente ocasionado por un vehículo que iba a exceso de velocidad. Las consecuencias fueron nulas. Por lo que hace al segundo de los escenarios, al partir con mi madre a Roma para acompañarla en sus estudios de posgrado, habiendo arrendado un pequeño departamento contiguo en el cual vivía una familia de 5 integrantes que había perdido a su segunda hija, Graciela, quien, dedicada a la profesión del periodismo, decidió llevar a cabo un trabajo de investigación sobre tráfico de armamento en Líbano, sin que a la fecha se tengan noticias de su paradero. Fueron 4 años en los que de manera empática pude constatar y en cierta medida compartir la angustia y el dolor que representan la pérdida de un ser querido en condiciones inexplicables, en un ir y venir con autoridades gubernamentales que daban algunas esperanzas y muy pocos resultados por lo que hace a la correspondiente investigación. Caminos de infancia que desde la temprana juventud me hicieron cobrar un vivo interés en la materia de los derechos humanos y en el derecho penal. Es así que, a la luz de mis orígenes, no sorprenda que a lo largo de los últimos 26 años haya encaminado mi vida profesional a la promoción y protección de los derechos humanos, así como la victimología, el derecho penitenciario
y la justicia restaurativa. De ahí que, en lo personal, a lo largo de los años haya venido concentrando mis esfuerzos en el estudio y la aportación de propuestas de solución al delito de trata de personas, a condiciones dignas de reclusión y a temas relacionados con el acceso a la justicia en nuestro país. Llevé a cabo mis estudios universitarios en la Universidad Iberoamericana. Escribí mi tesis sobre la prisión preventiva, el proceso como pena. Más tarde volví a Roma a especializarme en la Universidad La Sapienza, tomando el curso para la magistratura italiana en Derecho Penal y Civil, el cual complementaría años después al estudiar la especialidad en Derecho Penal en la UNAM. Tuve la oportunidad de trabajar en el reclusorio Sur Varonil, donde constaté violaciones a derechos humanos fundamentales, más de la mitad de la población bajo medida cautelar, es decir, prisión preventiva, sin recibir sentencia por años, inclusive años que superaban la pena misma. A lo que se suman el autogobierno, el deficiente o nulo acceso a una defensa digna y la falta de oportunidades para su reinserción social. En ese entorno, comprendí el binomio víctima-victimario y la necesidad de enfocar las políticas públicas de manera transversal, apuntalando todo ello por órganos multidisciplinarios para la comprensión del delito desde una perspectiva integral. Es así que bajo dicho binomio, el delito que se asocia a la violación o vulneración de los derechos humanos solo se puede entender y atender desde la óptica de la dignidad de la persona humana, al ser multicausal, multifactorial y pluriofensivo. Trabajé en el entonces Consejo Tutelar de Menores Infractores, hoy Comunidades Especializadas para Adolescentes, donde pude apreciar la misma problemática que la que vivía al lado de los adultos, incluso ampliándola a los círculos familiares más cercanos y valorando el papel del Estado y de sus instituciones para efecto de propiciar la reinserción social del victimario, así como que la víctima goce de condiciones que le permitan continuar con su proyecto de vida. Por lo que hace al litigio penal, tuve la gran fortuna de trabajar con el maestro José Antonio Becerril González. En aquel entonces, él estaba a cargo de la defensa del caso de Digna Ochoa, estrategia que llegó a instancias internacionales, lo que me abrió a la pertinencia de incorporar en materias tales como los derechos humanos y el derecho penal, las mayores prácticas existentes en materia internacional adaptadas a la realidad de nuestro país y de su ordenamiento jurídico. Ustedes coincidirán en que existe un círculo virtuoso entre la práctica profesional y la academia, pues una y otra se enriquecen mutuamente. Es así que, en el año de 2006, incursioné por vez primera en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, convencida como estoy de la importancia de la formación, capacitación y sensibilización de los operadores del sistema de justicia penal para la correcta implementación del nuevo sistema de justicia adversarial que nace a partir del 2008, así como de las trascendentales reformas constitucionales del año 2011 en materia de derechos humanos. En este orden de ideas, me he ocupado de temas tales como las órdenes de protección en centros de justicia para las mujeres, justicia restaurativa en el sistema acusatorio, derechos humanos, victimología, criminología y me he especializado en trata de personas. En esta última materia, y publicado por el propio INACIPE, escribí en coautoría la obra intitulada El fenómeno de la trata de personas, análisis desde las ciencias penales y proyecto de reforma a la ley vigente en la materia, entre otras publicaciones. Volviendo al ámbito profesional más reciente, en 2013 tuve el privilegio de ser electa por el Senado de la República a propuesta del presidente de la República como comisionada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, institución que presidí y encomienda que concluí por Ministerio de Ley en octubre de 2014. Durante mi estancia en dicha institución, pude constatar lo que las víctimas del delito y de violaciones a sus derechos humanos viven en carne propia,
la falta de justicia cotidiana, la impunidad, la negligencia en la atención y seguimiento de sus causas, la falta de investigaciones eficaces y oportunas, lo que las coloca en una condición de constante revictimización. Por ende, el Estado tiene, en mi opinión, la obligación de perseguir de manera pronta y expedita los delitos que provocan en terceros tal condición de revictimización, buscando en paralelo garantizar a las víctimas los derechos de asistencia, protección, ayuda urgente, verdad, justicia, reparación integral y sanción de los culpables. El trabajo en favor de los derechos humanos de las víctimas es sin duda una tarea que debe de ser fortalecida con urgencia a partir de la labor de coadyuvancia entre las distintas comisiones de derechos humanos en México, sean nacional o estatales, incluida, por supuesto, la del Distrito Federal de cara a la nueva Constitución de la Ciudad de México. Finalmente, en 2016, fui electa por el Senado de la República como integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Mi interés en presidir la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal radica fundamentalmente en la convicción de lo que bajo una óptica de servicio honesto y profesional puedo aportar a la protección, mejora, promoción y salvaguarda de los derechos humanos de los habitantes de esta ciudad, teniendo siempre como eje rector de mi actuación la dignidad de la persona humana y sus derechos fundamentales, desde una óptica de diálogo basada en los siguientes objetivos. Hace ya un año que comenzó a ser implementado el nuevo sistema acusatorio adversarial, el cual parte de un principio garantista y de la protección de los derechos humanos de las partes de un proceso. Apuesta por una justicia restaurativa y se centra en la visión de la reparación integral del daño hacia la víctima. No obstante, en la materialización del sistema se observan que las arbitrariedades no han disminuido. Ello se debe en primera instancia a la concurrencia de fenómenos sociales que impiden el efectivo ejercicio del nuevo sistema y que derivan en las faltas, acciones u omisiones de la autoridad. Probablemente, los fenómenos más claros que inciden negativamente en el efectivo ejercicio de los derechos referidos son la corrupción y la impunidad. Concretamente hablando de la Ciudad de México, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad, del total de las averiguaciones previas abiertas en 2015, solo el 11% han concluido con una sentencia. Esto significa que ni la víctima u ofendido cuentan con un efectivo acceso a la justicia en el 89% de los casos. En lo que respecta a las personas que llegan a ser sentenciadas y condenadas a una pena de prisión, también se enfrentan a graves violaciones a su seguridad jurídica y su integridad física. El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos refiere que durante 2016 los centros penitenciarios de la Ciudad de México presentaron el mayor número de abusos. Destacan la existencia de agresiones, delitos sexuales y lesiones. De hecho, en ese año se presentaron 5,620 quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por violaciones a derechos humanos al interior de las penitenciarías, las cuales no logran garantizar la integridad personal del interno, no establecen una vida digna y no se generan programas de reinserción social. Todo ello en violación a nuestro artículo 18 constitucional. México se encuentra en un momento coyuntural en materia de derechos humanos. Las reformas constitucionales de procuración y administración de justicia, de derechos humanos y de amparo, así como la Ley General de Víctimas, la reciente promulgación a la Ley contra Desaparición Forzada, la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y la entrada en vigor del sistema acusatorio adversarial refieren la conformación de un sistema jurídico que responda a un naciente paradigma en materia de protección,
promoción, prevención, investigación, sanción y reparación de las violaciones a los derechos humanos. Ello, además de estructurar un naciente Estado garantista que responde a diversos compromisos internacionales asumidos por la Federación, devela los grandes retos a los que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México se enfrenta al momento de defender a los capitalinos. Esto porque no solo se trata de implementar un sistema protector y sólido que funcione como un contrapeso de la autoridad, sino que además debe de ser capaz de visibilizar las graves problemáticas y fungir como un facilitador que permita la interacción de las organizaciones de la sociedad civil. Así, la Comisión, al día de hoy, enfrenta dos principales desafíos que se deben de atender. Primero, la estructuración de un sistema sólido y autónomo de prevención y protección de derechos humanos que visibilice las violaciones, las atienda oportunamente y logre garantizar la garantía de no repetición. Segunda, la reciente reforma política de la Ciudad de México establece nuevos derechos para los capitalinos y genera un paradigma de defensa que reestructura integralmente a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Esto se agrava si tomamos en cuenta que la última encuesta nacional de victimización refiere que la mayor parte de los policías tienen grandes carencias en conocimiento, en protección y defensa de los derechos humanos. De ahí que resulta necesario establecer una estrategia de protección de derechos humanos que se vincule con la sociedad civil y que parta de una articulación entre el organismo y el Sistema Nacional Anticorrupción. Aprovecho la mención del tema para felicitar a esta soberanía por la aprobación del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México el pasado 20 de junio. La Ciudad de México, como megalópolis, presenta complejos retos que afectan el derecho a la ciudad de los capitalinos. A raíz del sismo del 19 de septiembre, los retos aún son mucho mayores. Las personas que han sufrido daños físicos o materiales se encuentran en un estado de vulnerabilidad y deben de ser atendidas. Resulta urgente realizar programas participativos de reubicación, crear redes de apoyo y vigilar la adecuada reconstrucción para evitar futuras catástrofes. El problema de la escasez del agua en nuestra ciudad debe de ser una prioridad de respuesta y atención. Se debe de garantizar la distribución y disposición de la misma en todas las colonias de nuestra ciudad. En este ámbito, también incide la corrupción como una limitante para el pleno ejercicio de los derechos. Los permisos arbitrarios, las autorizaciones indebidas de cambios de uso de suelo, entre otros. Una mala planeación urbana y malas prácticas en materia de políticas públicas pueden decantar en limitaciones de los derechos humanos, razón por la cual resulta necesario articular acciones conjuntas con el gobierno para generar buenas prácticas en la materia. De igual forma, es importante recordar que en la ciudad existen muchos grupos vulnerables y que los actos de discriminación suelen ser reiterados, lo cual devela la existencia de violaciones sistémicas a los artículos 1 y 2 constitucionales. Si bien es evidente que se han realizado acciones que no se pueden dejar de reconocer, es importante referir que la Comisión requiere de una visión capaz de atender los grandes retos actuales. Es en donde se advierte el segundo eje fundamental. La nueva Constitución de la Ciudad de México estableció un catálogo de derechos humanos para los capitalinos que superan el marco de protección establecido en la Constitución Federal. Si bien es cierto que actualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación está revisando la constitucionalidad de tales artículos, estos parten del principio pro persona y están equiparados con los tratados internacionales firmados y ratificados por México, por lo cual constituye una visión amplia que requieren de una efectiva protección e investigación en el marco de las violaciones. A su vez, también es necesario garantizar la no repetición de violaciones de derechos. Estas son algunos de los retos iniciales que se perciben de manera inmediata
y que deben de funcionar a favor de las mujeres, niñas, niños, adolescentes y jóvenes, personas adultas mayores, adolescentes embarazadas, víctimas de delitos, personas desaparecidas, comunidad LGBTTI, personas con VIH-Sida, víctimas de trata de personas, comunidades y personas indígenas, personas con discapacidad, periodistas y defensores de derechos humanos, personas que viven con adicciones, personas en reclusión y personas víctimas de tortura, entre otros. De los grupos vulnerables citados, por mencionar solo 2 ejemplos, resalto el de los defensores de derechos humanos y periodistas. Resulta imperante y importante atender ese asunto. La Comisión requiere de la consolidación de una institución articulada con la sociedad civil que se consolide como un contrapeso de la autoridad, y para lograrlo lo debe de hacer de la mano de un Consejo Consultivo fortalecido. Como órgano autónomo constitucional, la presidencia de la Comisión debe conformarse como un organismo aliado de las organizaciones de la sociedad civil, pero también como un vehículo de comunicación con las instituciones de gobierno, capaz de incidir en la articulación de políticas públicas respetuosas de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, inmediatez, concentración y rapidez, demarcados por el orden constitucional y legal. Es así como lo anterior, en un año, tomando y retomando las cifras que me parece importante poner sobre la mesa, en un año solo el 1.9 de los expedientes abiertos a investigación concluyeron en una recomendación dentro de la comisión. Asimismo, se destaca que solo el 1.4% de los expedientes abiertos en 2016 se iniciaron de oficio. Ello advierte que resulta necesario generar una comisión más proactiva que atienda las violaciones de derechos humanos en cuanto tenga conocimiento de las mismas, y no solo a través de una queja emitida por una víctima. Lo anterior puede deberse a que la actual administración apuesta por el procedimiento de conciliación, mismo que no funciona si no es bajo un enfoque transversal de justicia restaurativa, actuando desde las comunidades. Así también, la prevención no se agota en la capacitación de la autoridad. Es indispensable trabajar en coordinación con la sociedad civil y las autoridades para generar una cultura de protección de derechos que sea incorporada en las políticas públicas del gobierno. De todo lo anterior, se observa que la Comisión se enfrenta a grandes retos. La reestructuración integral de su operatividad en concordancia con la reforma de la Ciudad de México, la integración de la norma jurídica a los estándares internacionales desde el marco jurídico demarcado por la ley fundamental, el fortalecimiento de las recomendaciones, el restablecimiento de un diálogo proactivo entre sociedad civil, academia y autoridad, la atención de la víctima y la integración de una investigación eficaz, el fortalecimiento de un órgano consultivo, la estructuración de una cultura de defensa de los derechos humanos y, sobre todo, la conformación de un organismo proactivo e incidente en la sociedad y los habitantes de la Ciudad de México. Como líneas de acción, me parece importante resaltar el centrar las acciones del organismo en la atención a la víctima de violaciones a derechos humanos, evitando que los operadores del sistema de justicia penal la criminalicen, sobre todo en los delitos contra las mujeres, en donde frecuentemente se les estigmatiza y se les criminaliza, por citar solo un ejemplo. Atender el problema del feminicidio desde sus causas y factores sociales que lo provocan, considerando también decretar la alerta de género en nuestra ciudad. Trabajar en el delito de la desaparición de personas, que va en aumento en nuestra ciudad. Tenemos antecedentes, por otra parte, antecedentes muy claros del crecimiento en nuestra ciudad del crimen organizado y de probables asentamientos como centros de operación logística del narcotráfico. Por lo anterior,
es necesario establecer una visualización de los focos rojos de alta incidencia en violación de los derechos humanos en las distintas colonias de la ciudad mediante mapas georreferenciados con investigaciones multidisciplinarias de campo para trabajar con estudios de probada certeza. Para hacer el programa de trabajo para atender a las víctimas, se partirá con estudios diagnóstico, identificación del problema, diseño de la visibilización de la acción, presupuestos cualitativos y resultados esperados, sobre todo en los grupos vulnerables. A manera de ejemplo, se han identificado desplazamientos intraurbanos, que significa que las personas se van de colonias violentas a colonias menos violentas. Resulta indispensable promover la creación de una comisión ejecutiva de atención a víctimas local para cumplir con el mandato que establece la Ley General de Víctimas y la nueva Constitución de la Ciudad de México. Implementar la perspectiva de género desde un enfoque transversal como principio de actuación y acción de la comisión, vigilando de manera permanente que los derechos humanos de las mujeres y niñas que han sido víctimas de explotación sexual o de trata de personas sean identificadas y atendidas de manera adecuada. Atender los casos de violencia obstétrica, prácticas médicas y atenciones que violentan su dignidad humana, afectando su autonomía y toma de decisiones en el ámbito del ejercicio de sus derechos sexuales, reproductivos y de salud. Implementar programas para las madres que trabajan en las instituciones de la ciudad, a efecto de que cuenten con lactarios y guarderías para sus menores. Asimismo, que a los padres se les garantice el derecho de licencia con el fin de comenzar a construir en nuestra sociedad nuevas masculinidades. Actuar como una institución proactiva y preventiva de la probable materialización de la violación de los derechos humanos. Establecer mecanismos de concientización y responsabilidades administrativas y judiciales para erradicar la práctica en materia de tortura. Promover la defensa, protección y respeto de los derechos humanos sin distinción de etnia, religión, preferencia sexual y género. Trabajar al interior del sistema penitenciario. Promover la conformación de políticas públicas con coordinación del Estado y la sociedad civil que permitan conformar una ciudad que actúe bajo los principios de defensa, protección y promoción de los derechos humanos. Generar un programa de capacitación y sensibilización hacia los operadores del sistema de justicia penal. Implementar campañas de protección de derechos humanos y fomento de la implementación de una justicia restaurativa. Revisar e integrar los protocolos facultativos internacionales relacionados con la protección, promoción, reparación del daño y garantía de no repetición de la violación a los derechos humanos. Fomentar, capacitar, impulsar y fortalecer la implementación de las medidas cautelares y de las medidas de órdenes de protección, sobre todo en casos de violencia contra la mujer. Establecer atención especializada en la infancia y las mujeres para garantizar su derecho al acceso de la justicia. Fomentar la incorporación de un modelo de justicia restaurativa que permita no solo la reparación del daño, sino que trabaje desde las comunidades en una restitución del daño y empoderando a las víctimas para que la comisión del delito o de las violaciones a los derechos humanos no se vuelvan a dar. Identificar perfiles victimales, es decir, perfiles de víctimas de acuerdo a la violación a los derechos humanos y de acuerdo también al principio pro persona. Fortalecer la coordinación de seguimiento de las recomendaciones para que esa función esté vigilada de la mano de las organizaciones de la sociedad civil. Establecer un observatorio de derechos humanos que permita generar indicadores de cumplimiento o incumplimiento en el respeto, promoción, protección, reparación y garantía de no repetición en materia de derechos humanos. Generar vínculos con instituciones internacionales de los derechos humanos de los capitalinos a fin de posicionar al organismo como un paradigma protector de derechos humanos. Señoras y señores, la Ciudad de México debe contar con un organismo protector de derechos humanos de vanguardia y a la altura de las demandas que esta ciudad tiene. Los capitalinos no pueden recibir otra cosa menor. Me comprometo con este Parlamento, en caso de contar con su elección,
a consolidar una Comisión de Derechos de la Ciudad de México autónoma, fuerte, caminante de la mano de las organizaciones de la sociedad civil y que sea un referente, un garante de la protección y vigilancia de los derechos humanos que los capitalinos merecen. Muchas gracias por su distinguida atención. Muchas gracias, María Olga Noriega Sáenz. Pasamos a la parte de preguntas. Diputada Citlali Hernández Mora. Gracias. Buenas tardes. Bienvenida. Dos preguntas muy breves. Usted habla de la impunidad, que me parece que es real, o sea, las violaciones constantes y sistemáticas de los derechos humanos justamente van de la mano de la normalización y de la impunidad. En ese sentido, ¿cuál cree usted que tendría que ser el papel de la Comisión de Derechos Humanos en una ciudad tan compleja que me parece que, a diferencia de otros estados de la República, garantiza de manera general algunos derechos, pero que sin duda también forma parte de la crisis nacional de violación de derechos humanos? ¿Cuál tendría que ser el papel de la Comisión justamente para disminuir la impunidad en estas violaciones? Y la otra es, desde su perspectiva, desde su visión y formación, ¿cuál sería el diagnóstico general, muy breve, en esta ciudad de cuáles serían las situaciones que ponen en mayor riesgo la justicia en la capital del país? ¿Y cuál sería la actuación también, nuevamente, de la Comisión de Derechos Humanos? ¿Cuánto? Gracias, diputada Rebeca Peralta León. Buenas tardes, bienvenida. Gracias. Escuché con atención su trayectoria y bueno, yo voy a ser muy concreta. En el tema de personas privadas de su libertad, ¿qué acciones tomaría usted si resultara ganadora en este proceso para seguir garantizando el respeto y apego a los derechos humanos en las y los internos en los centros de rehabilitación social? Y bueno, ya escuché, repito, con atención y le pregunto también, ¿qué ha hecho usted? Porque su trayectoria, bueno, es importante, es interesante, pero sí es importante decir, bueno, hemos visto, pero hemos hecho, porque si no, pues hemos visto por mucho tiempo y no hemos actuado. Entonces, ¿qué ha hecho usted y qué haría usted? Hoy creo que ha habido un avance en la Ciudad de México con este tema, pero también es importante mencionar que todos y todas tenemos que ser involucradas para que haya un mejor resultado, ¿no? Los diputados con mayor presupuesto para el mantenimiento de los centros, que en muchas ocasiones es un tema que nunca se toca, pero es de los más criticados. Entonces, ¿qué hemos hecho todos y todas, y en lo particular usted, y qué haría? Y por último, ¿considera usted si la Ciudad de México es garantista de los derechos humanos y cuál sería su aporte para garantizar estos derechos desde la presidencia de la comisión, si usted sería electa? Es cuanto. Gracias. Gracias. Gracias, diputada Mariana Moguel. Claro que sí, bienvenida. Bienvenida, María. Conforme al artículo 48 de la Constitución de la Ciudad de México, se le otorga nuevas facultades, entre las que se destaca el establecimiento de delegaciones en las demarcaciones territoriales para favorecer la proximidad de los servicios. ¿Cómo está usted pensando que se llevaría a cabo institucionalmente esta actividad? ¿Qué acciones prioritarias para cumplir este mandato de nuestra Constitución política? Y, por supuesto, ¿cómo, algo que hemos visto durante todo este proceso, cómo va usted a fortalecer también la relación con las organizaciones de la sociedad civil, que me parece un punto crucial para esta ciudad? Me interesa muchísimo que abordó los temas de violencia de género, ¿no? El tema de que esta ciudad, las mujeres podamos vivirla en plenitud en todos los aspectos, la movilidad, el salir a las calles y no sentirnos con miedo. Me parece fundamental que lo haya abordado, porque luego hay quienes pareciera que, aunque en esta ciudad hemos avanzado mucho en derechos para nosotras, todavía seguimos siendo un sector
lastimado, abandonado en muchos sentidos. Y felicitar un punto, el tema que ahí sí quiero resaltar, las lecherías, la parte de los centros de lactancia para las mujeres trabajadoras, etcétera. Creo que son aspectos que se nos han olvidado y ya aquí ya me apasioné, perdón, prometo no ser como o sea, yo no estoy ahí sentada, no puedo hablar mucho, pero decir algo, se nos olvidó que también para que nosotras podamos desempeñar los papeles tan importantes que hacemos día con día, que no es solo el salir a trabajar, sino también al final seguimos al frente de nuestros hogares. Se nos olvidó que, más bien a otros se les olvidó que necesitamos herramientas para poder desempeñarnos así, que necesitamos muchas tener que llevar a nuestros hijos a nuestros centros de trabajo porque no tenemos en dónde dejarlos. Necesitamos que cuando sean mamás hay quienes regresan no toman el tiempo de maternidad y necesitan regresar a su espacio laboral, pero también hay que dotar a nuestros compañeros hombres también de derechos para poder acompañarnos sin duda en estas tan importantes tareas, y ese punto me parece fundamental que lo haya abordado. Y un punto que sí, a mí en lo particular me interesa, el derecho a la ciudad, que tiene que ver pues, con vivir esta ciudad en plenitud. Hace rato lo mencionaban, hay delegaciones como Milpalta, como Tláhuac, como Xochimilco, hay todavía barrios, comunidades de propias delegaciones como Magdalena Contreras en Iztapalapa, que parecieran que se han tratado, ¿no?, como si fueran ciudadanos de segundo nivel, cuando no es cierto. En esta ciudad todos somos ciudadanos de primer nivel y todos tenemos que tener el mismo acceso a los mismos derechos. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Diputada Beatriz Adriana Olivares. Gracias, diputado presidente. Bienvenida. Usted es la última entrevista que tendrá esta comisión y previo a hacerle las preguntas, quiero agradecerles a nuestras compañeras intérpretes de la Asamblea Legislativa que hacen que estas sesiones, estos espacios donde entrevistamos a quienes aspiran a dirigir la Comisión de Derechos Humanos puedan ser abiertos para toda la población. Gracias por estar con nosotros estos 3 días. Ahora, en materia, usted, como ya lo dijo la diputada Rebeca, ha tenido grandes y gratas experiencias en materia de derechos humanos. Uno de los sectores con menos acceso a garantizar sus derechos humanos son las personas jóvenes, no solo en la ciudad, sino en el país. Usted en su exposición planteó que estuvo a cargo, al frente de un espacio que atendía a víctimas y la mayor parte son padres y madres de personas jóvenes desaparecidos. Mi pregunta particular es: ustedes de la Comisión de Derechos Humanos, ¿cuál sería el plan de trabajo no solamente para atender, sino para que también los jóvenes conozcan sus derechos humanos? Hoy en la ciudad ha sido un sector que nuevamente ha salido a dar la cara por la Ciudad de México y estoy segura que será quienes la reconstruyan y la redignifiquen. Esa como primera pregunta. En segunda pregunta quisiera saber su opinión al respecto de el protocolo de atención a personas en situación de calle. ¿Qué y cómo, qué hace falta, qué debemos de cambiar para el tema de atender a las personas que se invisibilizan? Aunque las veamos todos, hay cierto empeño de hacer como que no existen. Y por último, saber su opinión al respecto de, ya lo habían comentado los diputados, el tema de libertad de expresión, pero particularmente el mecanismo de atención a periodistas y a defensores de derechos humanos. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Pues esas son las preguntas. Estamos en sus manos para escuchar las respuestas. Bien, con muchísimo gusto. Gracias, diputado. Bueno, atendiendo a la primera pregunta que me hizo la diputada Hernández Mora, la impunidad. ¿Qué pasa en materia de impunidad en nuestro país? Según datos del INEGI, y esto es algo verdaderamente escalofriante, según datos del INEGI, tenemos el 98% de impunidad en nuestro país. Entonces, no podemos trabajar
día con día los que defendemos los derechos humanos y los que defendemos el sistema de justicia penal con ese porcentaje apabullante. Es decir, el delincuente sabe que tiene nada más el 2% de probabilidades de que su delito sea castigado. Entonces, después entramos en cuestiones de subir las penas, de criminalizar más las conductas, y creo que se tiene que invertir las políticas públicas, porque no es subiendo las penas ni criminalizando, ¿sí? Particularmente criminalizando los delitos de poca cuantía. Quiero decirles que según estudios muy serios, encabezados por organizaciones de la sociedad civil, el 80% de las gentes que están ocupando nuestras prisiones están por delitos menores a 5,000 pesos. Entonces no estamos logrando abatir con el crimen organizado, abatir con los crímenes que más laceran a nuestra población, ¿sí? Como la desaparición, como el homicidio, como el crimen organizado, como la trata de personas. ¿Qué pasa? Que nuestra policía no es una policía de investigación, es una policía que trabaja en flagrancia, es decir, el que se roba un shampoo en el súper, criminalizar la pobreza, los niños que están vendiendo chicles junto con sus mamás, se los están llevando a las mamás, se las están llevando a prisión por el delito de trata de personas. No estamos enfocando todo lo que es la batería y todo el presupuesto que tiene el Estado en prevenir, más que en castigar, en prevenir. Y justamente sí, castigar, pero los delitos graves, los que mayormente laceran a nuestra sociedad y los que están quedando impunes. Y están quedando impunes, ¿por qué? Porque no tenemos una policía científica y de investigación, ni tampoco un ministerio público que sea reactivo y que sepa investigar para justamente llegar a todas esas redes de la delincuencia organizada. Entonces, me parece que una de las violaciones, de las mayores violaciones a los derechos humanos que tiene no nada más nuestra ciudad, sino nuestro país, es la impunidad y la corrupción. Si acabamos con la impunidad y la corrupción, pues podríamos hablar de un acceso a la justicia y no tendríamos yo que estar aquí sentada pidiéndole su voto para encabezar la Comisión de Derechos Humanos, porque no habría tampoco necesidad de tener comisiones de derechos humanos si se siguiera el debido proceso que a todos nos conviene. Bueno, yo siempre hablo de la prevención. Tenemos que hablar de la prevención, tenemos que dejar de hablar del castigo, de las penas, del combate, y tenemos que trabajar con mecanismos multidisciplinarios que vayan desde la prevención, ahí en las comunidades, ahí donde surgen los focos rojos, y que ustedes y más que nadie y todos los que nos dedicamos a atender problemáticas en esta ciudad, sabemos dónde están. Es decir, se tiene que llegar a los focos rojos con políticas públicas eficaces de prevención, ¿sí? Si trabajamos desde la prevención, entonces lograremos ciudades más seguras y tendremos mucho menos criminalización, y aparte nos acercaremos a las comunidades para generar confianza en ellas. Bueno, tenemos un diagnóstico que no podemos también saber en qué delito estamos fallando o en qué política pública estamos fallando, porque tenemos el índice negro, la cifra negra. La gente no quiere denunciar, la gente no confía en las instituciones de procuración de justicia. Entonces tenemos que hacer una labor desde la comisión de acercamiento de la ciudadanía y en trabajo directo de la mano siempre con las organizaciones de la sociedad civil, que son ellas las que trabajan desde las comunidades, son ellas las especialistas en todos los ámbitos de competencia, y en este caso la ombudsperson o el ombudsperson pues nada más es un enlace de las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil, es decir, un facilitador de las organizaciones de la sociedad civil y de la ciudadanía también. Contestando la segunda pregunta de la diputada Peralta,
en cuanto a las personas privadas de la libertad, y como bien dice usted, bueno, pues usted habla mucho de los derechos de la libertad de los internos, pero ¿qué ha hecho, no? ¿Qué ha hecho en cuestión? Quiero comentarle, diputada, que la mitad de mi vida profesional estuve literalmente viviendo en el reclusorio varonil Sur y con los menores infractores, cuando en aquella época se llamaba el Consejo Tutelar de los Menores Infractores. Y bueno, pues me tocó ver violaciones gravísimas a los derechos humanos de los internos. Me parece que las prisiones son el último eslabón de la cadena de nuestro sistema de justicia penal y que se tienen que redignificar. Se tienen que redignificar las prisiones, y sobre todo con la implementación del nuevo sistema penal acusatorio, en donde se crea una figura muy importante, que es el juez de ejecución de penas. Entonces ya no vamos a tener que depender de lo administrativo, es decir, va a estar el director del reclusorio, que es el que administra el reclusorio, pero un juez de ejecución de penas y de medidas de seguridad que será el vigilante, ¿sí?, para que los derechos de los internos estén protegidos y no queden las decisiones administrativas, que muchas veces son administrativas, pero que afectan gravemente a la vida de una persona, como los cambios de domicilio, cuando se cambia a un sentenciado de un reclusorio a otro en grave violación a sus derechos humanos, o cuando no le permiten la visita familiar, o las madres que tienen a sus niños creciendo en prisión para establecer condiciones dignas. Todas esas cuestiones las va a ver a partir de la implementación del sistema acusatorio el juez de ejecución de sanciones. Me parece que sí hace falta más presupuesto, y bueno, todos nos quejamos, ¿no? Cuando estamos en la administración y como funcionarios decimos, bueno, es que requiero de más presupuesto, pero bueno, se tiene que trabajar sobre la reinserción. Ahora ya pasamos a un sistema garantista, entonces los órganos multidisciplinarios que le den tratamiento a los internos ya va a ser mucho más complicado. Yo me declaro en una postura ecléctica, es decir, yo creo que sí deben el recluso tiene que tener acceso a todos estos mecanismos multidisciplinarios para lograr su reinserción a la sociedad. La sobrepoblación es apabullante, pero sobre todo que tenemos gente en prisión que no debería de estar en prisión, es decir, deberían de estar en prisión los que realmente cometen delitos tan graves como el crimen organizado, la trata de personas, el homicidio, el secuestro, y en eso le estamos fallando a la sociedad. Entonces, me parece que no estamos reinsertando a las personas, las estamos almacenando en almacenes donde hay graves violaciones a los derechos humanos, y bueno, hemos abusado también de la medida cautelar de la prisión preventiva. Yo he trabajado con reclusos, yo creo en la reinserción, yo sí creo, pero en las condiciones de que no haya autogobierno, que no haya corrupción dentro de las cárceles, y en trabajar en mecanismos de justicia restaurativa. En Europa se están trabajando en prisiones de alta seguridad sobre mecanismos de justicia restaurativa, y hay índices que aportan verdaderamente grandes logros para la reinserción de los internos. Y bueno, el presupuesto, que ya lo tocamos, y la Ciudad de México es garantista de los derechos humanos. Bueno, pues sí, por ley, ¿no? A raíz de las reformas constitucionales en materia penal y de las importantísimas reformas en materia constitucional del 2011, entramos de ser a un sistema inquisitivo mixto a un sistema garantista, ¿no? Y me parece que es un sistema que, bueno, es mucho más amplio, es mucho más abierto, es transparente, y que va a ayudar a tratar de abatir los problemas de corrupción que tenemos en la impartición de justicia. Y bueno, pues hay que apoyarlo, ¿no? Pero los programas o los sistemas los hacemos las personas. Entonces, si no cambiamos hacia una cultura de la legalidad, va a ser muy difícil que también el sistema acusatorio pueda funcionar. Diputada Mariana Moguel, le agradezco mucho sus preguntas. Me encanta que
esté muy interesada en la problemática de las mujeres. Yo la he vivido muy de cerca desde mucho tiempo atrás. Fui representante del área de género del Instituto Nacional de Ciencias Penales. He trabajado con muchas víctimas del delito de trata de personas. He trabajado con víctimas, mamás de desaparecidos. He trabajado con reclusas que están al interior de la prisión y que están siempre solas porque no las sigue su familia. Las reclusas en prisión siempre se quedan solas, siempre están solas. Y cada día me gusta más trabajar con las mujeres. Me parece que, y no es demagogia, sí estamos muy, en ciertas formas, atrasados en el respeto a la igualdad de género, ¿no? Yo creo que las mujeres que trabajamos en estos temas tan difíciles y tan complejos, pero que también tenemos familia, pues los accesos o las garantías que nos da el Estado, como el poder llegar a tu trabajo y tener una guardería y dejar a tu chiquito o a tu chiquita y poder trabajar, todavía estamos muy poco preparados en ese sentido, ¿no? Muy pocas instituciones tienen lactarios y, bueno, la violencia de género está creciendo. Está creciendo la violencia de género. Es preocupante que en nuestra ciudad ya estamos viendo visos de situaciones de feminicidios. No podemos cerrarnos ante esa posibilidad, es una realidad. Es muy triste ver cómo las autoridades criminalizan a las víctimas, ¿no? Bueno, pues yo lo he vivido llegando con las víctimas de trata de personas, ¿no? En situación de vulnerabilidad extrema. Bueno, pero pues, si tú eres prostituta, tú te dedicas a la prostitución, o ve y arréglate con tu pareja, no se dictan órdenes de protección a tiempo y al día siguiente amanecen las mujeres muertas. Me ha tocado llevar casos muy impactantes en ese sentido. Las mamás que buscan a sus hijos desaparecidos, es decir, tenemos que crear más que esta cultura feminista que nos ha ayudado, ¿no?, a conseguir logros y a llegar a ciertos niveles de incidencia a las mujeres, crear, yo siempre digo, crear nuevas masculinidades, porque vamos de la mano el hombre y la mujer. Entonces, es un cambio cultural que se tiene que dar tanto en los hombres como en las mujeres. Y en eso de resultar electa, pues yo sí trabajaría mucho en la igualdad de género, porque me parece que todos estos delitos tan deleznables como son el feminicidio, como todos los que van encaminados, la trata de personas, etcétera, hacia la mujer y las niñas, tienen que desaparecer, pero tienen que desaparecer mediante políticas victimológicas, criminológicas que vayan desde la prevención. Es decir, y una prevención real. No, la prevención no es nada más poner pósters o dar cursos de capacitación o dar cursos de sensibilización. La prevención yo la visualizo desde las comunidades, empoderando a las víctimas, es decir, por ejemplo, la víctima de trata que no puede volver a su comunidad porque para efectos de la comunidad es una prostituta, ¿no?, porque se fue con el cuate que le prometió matrimonio y después quiere regresar y después cometió delitos explotándola con fines de explotación sexual, ¿no? Al momento de regresar a su comunidad, la misma comunidad la rechaza. Entonces, ¿dónde hay que trabajar? Desde las comunidades, para lograr cambios que verdaderamente impacten en la prevención del delito, ¿no? Por otra parte, el establecimiento de delegaciones que mencionaba usted sobre la proximidad de los servicios también me parece muy importante. Me parece que quien encabece la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, pues no puede estar, son formas de trabajo, ¿no?, pero sentado en un escritorio emitiendo recomendaciones.
A mí me gusta ir a las comunidades, trabajando desde las comunidades, empoderando a las comunidades y viendo y previendo dónde se pueden dar las mayores violaciones a los derechos humanos. Y claro que sí, el derecho a la ciudad y las colonias o las delegaciones, ¿no? Como la delegación de Xochimilco, que usted bien se refería, Iztapalapa. Estuve en San Gregorio ahora con los acontecimientos del sismo. No hay víctimas de primera ni víctimas de segunda. Es decir, la persona que es víctima merece todo nuestro respeto, merece toda nuestra consideración, merece toda nuestra empatía, y aquí no es de trabajar con casos paradigmáticos como algunos de mis compañeros victimólogos a veces refieren. Vamos a tomar este caso porque este caso es muy paradigmático. No, todos los casos son importantes. Diputada Olivares, gracias por sus preguntas. Híjole, los jóvenes, qué gran lección nos dieron el día del sismo. Salieron a las calles, dejaron las computadoras. Aquí atrás de mí está una chiquita, hija mía, que viene a acompañarme. Tengo 2 niñas, un niño, y mi otra hija no pudo venir porque está en la universidad y me decía: mamá, yo no me quiero quedar aquí porque me siento muy mal. Vamos a ayudar. Y los jóvenes salieron, y los jóvenes dieron la cara, los millennials, ¿no?, que están metidos todo el día en el celular. No debemos permitir que se vuelvan a encerrar. Debemos de dejar a los jóvenes afuera. A mí me parece que ahorita es el momento de la ciudadanía. Hay mucha incredulidad en el sistema de justicia, hay mucha incredulidad en los partidos políticos, hay mucha incredulidad en las autoridades. Ahorita es el momento de la sociedad civil organizada. A mí me dio un enorme orgullo ir a la UNAM y ver a todos esos jóvenes juntando materiales, preparándose para ir a las casas y ver cuáles eran los daños, juntando palas, ¿no? Los acompañé un poco yo de chofer porque no había medios para llegar a las comunidades, ¿no?, que habían sufrido el sismo, con una solidaridad y con un sentido de ciudadanía y de acompañamiento, y de que no lo podemos dejar ir. Debemos de dejar de ser esta sociedad individualista, ¿no?, que dice: bueno, es que a fulanita le robaron, pero no me pasó a mí. Es que al de enfrente lo secuestraron, pero no forma parte de mi familia. Debemos ser empáticos y debemos de dejar que los jóvenes estén fuera. Y eso sería mi propósito inicial, crear una comisión de derechos humanos del Distrito Federal llena de jóvenes propositivos, ¿sí?, y de todas las multidisciplinarios, es decir, victimólogos, sociólogos, abogados, trabajadores sociales, porque todos, el delito es pluricausal, plurifactorial. Debemos de trabajar desde las causas. Y vuelvo a lo mismo, trabajar con los jóvenes es lo más bonito que puede suceder. Yo creo que de las experiencias más bonitas que tuve fue cuando estuve con los menores infractores de la Ciudad de México. Los niños en situación de calle, sin duda, es una problemática muy triste, muy triste. No podemos ver ni concebir al delito sin ver sus causas sociales. No podemos resurgir y ser un país garantista de los derechos humanos cuando somos el segundo productor de pornografía infantil en el mundo. ¿Cuántos chiquitos en situación de calle? ¿Cuántos chiquitos sin escuela?
tenemos que trabajar con los chicos de la calle. Yo, dentro de mi equipo de trabajo, trabajo con jóvenes y que están haciendo estudios de campo en esta situación de niños de la calle. No podemos dejar de largo esa situación. Me parece una de las violaciones más fuertes a los derechos humanos que puede haber. La protección a nuestra infancia va en primer término. Y bueno, ya para concluir, la libertad de expresión, pues tenemos que trabajar en ella. Hemos visto con gran preocupación cómo algunas voces han sido o han tratado de ser silenciadas. Tenemos que trabajar en un México plural, en un México incluyente. Se diga lo que se diga, ¿no? Le guste a quien le guste también. Porque en el diálogo, en la coincidencia y en la divergencia es donde podemos trabajar para crear un México mejor. Condeno enérgicamente los actos de intimidación o los actos de censura que se han dado en nuestro país recientemente hacia la libertad de expresión. Y también condeno los actos de intimidación y los actos de censura que se han dado recientemente hacia nuestros defensores de derechos humanos. Vivimos una situación crítica, vivimos una situación difícil en materia de derechos humanos, pero yo creo que en este país hay mucha más gente que quiere cambiar la realidad a la que no la quiere cambiar. Y en ese sentido me uno a un programa propositivo, incluyente, a una comisión de derechos humanos incluyente de la mano de los defensores de los derechos humanos, de los periodistas y de todos los que quieran acompañar en este camino y en esta lucha por los derechos humanos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María Olga Noriega Sáenz, en esta su presentación. Ya hasta la dejamos que interviniera además, pero aún nos da mucho gusto. Pues contaré usted con 5 minutos para sus conclusiones en esta su presentación. Pues yo solo les quiero dar las gracias por haberme dado la oportunidad de estar aquí sentada y dialogar con ustedes. Gracias de verdad. Y quiero también aprovechar para darle las gracias a mi equipo de trabajo que por ahí anda y que me ha ayudado tanto a lo largo del camino. En primerísimo lugar, y no por orden de importancia, a mi familia. Aquí están 2 integrantes de mi núcleo familiar que se compone de 5 personas, pudieron venir 2. Y quiero también agradecer a alguien que es muy especial para mí y que desde joven, muy joven, he tenido la honrosa compañía de su presencia y desde muy chica, el mejor amigo de mi padre, que en paz descanse, que no está aquí, pero sí está don Javier Quijano, quien pues tuvo el detallazo de venir a acompañarme aquí en mi presentación. Quiero dar las gracias a todos los apoyos que tuve para poder estar aquí sentada y quiero agradecerles a ustedes en primer lugar por hacer esto, pues estas convocatorias, ¿sí? He seguido de cerca los procesos, me parece que están siendo procesos muy transparentes y pues nada más darles las gracias y por haber escuchado todo mi programa de trabajo. Pues muchísimas gracias en esta su presentación. Me ha pedido
Sí, con eso vamos a concluir las entrevistas. Me pide la diputada Mariana dar unas palabras, por favor. No, bueno, como yo ahí sí quería hacer la aclaración porque es importante a todos los medios que nos acompañan. Como es nuestra última entrevista, me gustaría destacar que este fue un proceso de un parlamento abierto, en donde hoy, porque los diputados que integramos esta comisión, en colaboración con muchas organizaciones de la sociedad civil, pero también con muchos ciudadanos que exigieron esta transparencia, vimos que dejamos un precedente del cual me siento muy orgullosa y mis compañeras diputadas también, y además agradecer, sí, hacer un reconocimiento al presidente de la comisión, que siempre nos permitió, ¿no?, dejar esta base octava como un precedente, el opinar, el escuchar, el siempre hablar. Y gracias, además, a todas las organizaciones de la sociedad civil que nos acompañaron. ¿Por qué? Porque así debe de ser. El trabajo en conjunto de la sociedad civil organizada con la parte legislativa, con el gobierno, es como sin duda estoy convencida que la ciudad, que nuestras comunidades y nuestras colonias van a salir adelante con procesos transparentes que rindan cuenta y que sean abiertos para todos y para todas. Yo quería dar ese agradecimiento y a los medios de comunicación, a nuestros queridos compañeros que están todo el tiempo aquí en la Asamblea acompañándonos y por supuesto, como hace rato lo hacía referencia Betty, a nuestras compañeras que nos ayudan con el lenguaje de señas, que es uno de los trabajos más cansados, de verdad, y que muchas veces es poco reconocido. Gracias y pues ahora a continuar con este gran proceso que estoy segura que esta ciudad gozará de plenitud en sus derechos humanos próximamente. Muchas gracias. Gracias, diputada. La diputada Rebeca Peralta. Sí, efectivamente, pues bueno, agradecer a todos, a todas, a todo el equipo en general. El diputado Jorge Romero Herrera se tuvo que retirar, pero estuvo desde la primera entrevista hasta la última, un reconocimiento, repito, para todos y para todas, y por supuesto a todas las organizaciones que han estado siendo representadas por todos los grupos vulnerables, que todavía se les dice así, pero lo que queremos es que no haya ningún grupo vulnerable, que todos y todas tengamos los mismos derechos, hombres, mujeres, de la comunidad LGBTI, adultos mayores y en general, y efectivamente agradecerles a todos, a los medios y a todos los que estuvieron de las organizaciones al pendiente de cada uno de los aspirantes, mi reconocimiento y agradecimiento, porque queremos dejar, como ya lo comentaban mis compañeras y compañeros diputados, transparente en todo. Y han sido partícipes de las organizaciones, hemos estado leyendo las preguntas que ellos en su momento nos hacían llegar, tanto las diputadas como diputados, y bueno, cuenten con ya en su momento con un presidente o presidenta de lo más transparente y por supuesto que el punto de vista de todos y todas lo vamos a seguir reconociendo y por supuesto tomando en cuenta. De parte de mí es todo y un agradecimiento a todos y a todas. Sí, diputada Citlali Mora. Solamente sumarme al reconocimiento. Me parece que al inicio de este proceso había una preocupación, quizás legítima por el proceso pasado, en la legislatura pasada, una preocupación de que no se diera justamente una discusión a la altura de la ciudad, de la mano de la sociedad civil, a la altura de los, más bien con perfiles que estuvieran, digamos, planteándose o dándose a conocer en estos espacios. Me parece que este proceso que inició ya hace varias semanas está caminando por buen rumbo. Por supuesto, la voz de la sociedad civil, de las organizaciones, ha sido fundamental para ello. Sin embargo, también hay que reconocer la voluntad de todas y todos los integrantes de esta comisión. El proceso ha avanzado muy bien y me parece que estamos a nada de terminarlo y esperemos que eso pueda generar un precedente para que las próximas legislaturas o el próximo Congreso pues siga provocando espacios de representación popular donde la voz de las y los diputados sea fundamental, pero sobre todo el oído de escuchar a la sociedad civil, a las organizaciones y de escuchar, como lo hemos visto, y de comprobar que hay muchísimas personas capaces que quieren abonar a la transformación y mejora de nuestra ciudad. ¿Sería cuánto? Sí, diputada Beatriz Adriana.
Adriana Olivares Pinal. Gracias, diputado presidente. Por supuesto, agradecer a todas y todos quienes nos han acompañado, no solo en estos 3 días de entrevista, sino desde que inició este proceso. No ha sido tan sencillo, son más de 80 organizaciones presentes en estas entrevistas y en todo el proceso, incluso desde el inicio de la convocatoria. Por supuesto que no quiero dejar de agradecer a los equipos de trabajo de las y los diputados que integramos esta comisión. Ellos han tenido una gran responsabilidad de hasta dónde vamos ahora. Viene ya próximo a cerrarse este proceso, vendrá la propuesta al Pleno de la legislatura y yo estoy segura que en conjunto con los 66 diputados tendrá un gran representante, hombre o mujer, al frente de la Comisión de Derechos Humanos. Es un arduo trabajo, pero tenemos la responsabilidad de lograr que en esta ciudad se defiendan y se garanticen los derechos humanos de todas y de todos los sectores de la población, desde los niños, niñas, las personas jóvenes, los adultos mayores, de incluso los sectores que se han querido invisibilizar, como las personas en situación de calle, que esta ciudad es un gran ejemplo no solamente para el país, sino para el mundo en materia de derechos de personas de la población LGBTTI, y de verdad es que a lo largo de estos 3 días hemos visto sentados contestando preguntas a hombres y mujeres con gran experiencia en materia de derechos humanos. Así es que enhorabuena al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, al diputado Luciano Jimeno Guanosta. Ha sido un proceso digno de que otras legislaturas, que bueno, ahora serán congresos locales, tomen en cuenta, y de verdad a las y los integrantes de esta comisión, enhorabuena por este proceso. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Pues con la intervención de María Olga Noriega Suárez, damos por terminadas estas Sáenz. No te preocupes, ¿Verdad? ya Se por me- 2 años ser mi compañero y me cambia el nombre todo el tiempo. Siempre. Con esto vas a dar por terminado y quiero decir solamente, ha habido una preocupación de la sociedad civil, de los mismos candidatos que en innumerables ocasiones nos han señalado de si este proceso vamos a buscar que esté libre de vicios. Efectivamente, esa es la intención de toda la comisión, de todos los integrantes. Creo que a lo mejor de forma más coloquial lo podemos decir, en esta elección todos tenemos, la tarea va a ser difícil, hay excelentes propuestas, pero creo que sin temor a equivocarme, de forma coloquial lo diría, en esta elección no habrá dados cargados. Muchísimas gracias. Solo me gustaría que pudiera pasar la María Olga Noriega Sáenz para tomarnos la foto testimonial.